Garnacheros, ¿cómo están? Lalo Villar de nueva cuenta aquí en la Ruta de la Garnacha. Un capítulo más para todos ustedes, para que se sacien, para que llenen ese gordo interior que todos tenemos dentro. El día de hoy me encuentro no en la Ciudad de México, sino pues bastante retirado de la Ciudad de México, en el Estado de México, pues digamos que está pegado en el área metropolitana. Estoy en el municipio de Coacalco de Berriozábal, exactamente en el mercado Condesa. Miren, ese mercado lleva muy poco tiempo, pues lo acaban de construir, está nuevecito, lleva como que 3 años, pero hicimos el viaje hasta acá porque hay unas gorditas, pambazos, quesadillas totalmente gigantes, así que venimos a probarlas y a ver qué tal están este antojito mexicano. Yo soy Lalo Villar, esto es la Ruta de la Garnacha, sean ustedes bienvenidos al paraíso gigante. Oye, ¿cómo inició todo esto? Pues las cosas yo ya las sabía hacer desde pequeña y dije, bueno, voy a hacerlo. Hicimos el proyecto aquí en el mercado y de ahí todo empezó a expandirse. ¿Y por qué gigante? ¿A quién quieres matar con un infarto o algo? Es para que se llenen rápido. Es para que se llenen demasiado, mejor dicho. Demasiado. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a hacer todo esto? Ya vamos para el año. Para el año. Muy bien. ¿Y cuánta masa ocupas para una gordita? Más o menos 700 gramos, 800 en una gordita. A ver. Vean nomás el tremendo bolón de masa con chicharrón que tiene en sus manos Laura, ¿eh? Están un poco delgadas, todavía tienes el descaro de decir que están un poco delgadas. Y llevan lechuga. Ahí está la dieta, o sea, que son light. O sea que todo es light. Estas van a comer. Ya que estén bien cocidas, ya se les pone un poquito de grasa y ya se sacan. Ya sea que las quieran así solitas, les podemos poner algún guisado o les podemos poner quesillo encima. Ok, entonces nunca las fríes completamente. No va a fritar. Ah, ahora entiendo lo de light. Lo de light. ¿Este qué es? Un guarache. Es un guarachote. No, bueno. O sea, es toda tu mano. Vean, es toda la mano. ¿Cómo te llamas? Yasmín. Yasmín. Vean, es literalmente mano, brazo completamente. ¿Eso qué es, Laura? Es la quesadilla, la tortilla para la quesadilla. ¡Ay! No, ¿por qué hiciste eso? Segunda oportunidad. Sí, porque Yasmín, ¿quién la rompió? Yasmín. Bien, vean. Ay, qué bonito. ¿De qué quieres la gordita? Pues le puedo poner cuántos guisados. Los que quieras. ¿Los que quieras? Sí. ¿Qué eres el? Oye, pero es que... pues, mejor dilo. ¿Cuántos guisados? Los que quieran. Los que quieran. Todos. Sí. Muy bien. Oye, pero no es ya demasiado. Pero bueno, está bien. Híjole, ¿cuál me recomiendas? Todos están muy ricos. A ver. A mí me gustan más las rajas con bistec. Muy bien, rajas con bistec me gusta. Tinga. Tinga de pollo, Ajá. tinga de res, Ajá. champiñones. Mira, que sean rajas, tinga de Ajá. pollo y champiñones. Vale. Miren, a mí la verdad no me engañan, esto no es una gordita, o sea, esto es una pizza individual, Es ya una saben pizza esa. mexicana. La neta que, o sea, a mí que no me vengan engañando. Se parten 4 para que te la puedas comer. Vean nomás, tremendo gordita, tremendo gordinón, gordita increíble. Vean nomás. ¡Wow!
Vean la cantidad de comida que su servidor va a tener que probar por ustedes, garnacheros. ¿Ven cómo les dije que es el palacio del todo gigante? O sea, la gordita, hijo, vean mi cara, vean mi mano. No alcanza a cubrir. Esto, no crean que es una torta cubana. No. Esto es el pambazo. La machete, la quesadilla gigante y el guarache. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. Miren, yo nomás estoy con el guisadito de bistec con rajas y está bastante rico. La gordita como no se siente tan, digamos, tan grasuda como nada más lo están haciendo en el comal. La verdad, ahí se siente bien y durita, ¿no? Como crujiente, ahí se siente bien. Chicharrón prensado que tiene, porque todavía tiene chicharrón prensado como ustedes lo vieron. Bien, muy buena combinación. A mí me encanta pedir mucha agua, pero nunca pensé que un vasito iba a ser 1 litro. Venga este guarachón, guarachín y guarachón. Uy. Es que todo es gigante, muchachos. ¿Cómo le haces para comértelo propiamente? Miren, ahora también pedimos quesadilla de alambre. Hijo, es que todo es gigante. Miren, este pambazo creo que es de los más decentes, ¿eh? O sea, está gigante, pero decentón. Ajá. No era tan grandote. Este sí podemos con él. Miren, y además tienen un reto. Que si ustedes se pueden comer 3 gorditas en menos de 30 minutos, su consumo personal es gratis. Este reto sí es como ya querer matar a alguien. O sea, ¿vieron el bolonón que es de masa con chicharrón? Acabarse 3, ¿ustedes podrían? ¿Y alguien sí se ha cumplido el reto? Sí, ya 2 personas. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y cómo llegaron? Cuéntame. Llegó y las pidió y nosotras, es que varios venían y decíamos, no, se las vamos sirviendo y a la primera 1:30, no, pónmelas para llevar. Y él llegó y así una tras otra y se las comió sin estar todavía su refresco. Y nosotras, sí, por fin hubo un ganador. Miren, la verdad yo no soy tan fanático de este tipo de retos. La verdad yo siempre lo que digo es, miren, compartan la comida, disfrútenla a gusto, ¿no? Saben compartir, disfrutar cada alimento que ustedes tengan en su mesa. Pero pues quizás hay mucha gente que está viendo estos videos y dicen, yo sí me la acabo. Si tú eres una de esas personas, neta, escríbeme al mail porque voy a hacer algo contigo. Ya tengo 2. Uno, el que se acabó la torta de la villa, ya vive en Oaxaca, ya estoy en contacto con él. Y otro carnal que también mandó un mail y yo me rifo. ¿Tú eres uno más? Escríbeme ahora mismo al mail que está aquí en la descripción porque vamos a hacer algo juntos. ¿Dónde se encuentra en primer lugar? En Mercado Condesa, Coacalco, porque muchos le decimos Condesa y piensan que es hasta la Condesa. Es aquí en Coacalco. Para más ubicaciones, Jaltenco y atrás de la Urrera. De Jaltenco está el mercado, se alcanza a ver. Oye, ¿de qué horas a qué horas sí que es? Damos servicio de 9:30 a 4:30 de la tarde y todos los días excepto los miércoles. Los miércoles cerramos. ¿Cuánto vale una gordita? Una gordita de puro chicharrón está en 50, de algún guisado en 50 y con quesillo extra en 60 o combinada de 2 en 60. Las quesadillas están en 35 y 40 con quesillo. Los pambazos de papa 30, con algún otro guisado 35. Los guaraches sencillos 30, de guisado, de bistec o de longaniza
en 50 y con quesillo extra serían 10 pesos más, en 60. También tenemos página en Facebook que es Mega Antojitos Martínez, así como aparece Mega Antojitos Martínez. Oye, pero por la lona, ¿no? Sí. Vean, esta lona, cuando ven la lona, ahí mero es. Muchas gracias, muchachas. Adiós, muchas gracias. Cuídense adiós. mucho. Bye. Bye. Miren, la verdad les tengo que decir que fallé un poco porque es demasiado, pero ya le llevo su buen itacate para amigos y no para mi papá, porque ellos tienen bastante amplio ese estómago, ¿no? Rotoplas, en vez de estómago es como un rotoplas gigante. Si ustedes me preguntan qué fue lo que más te gustó, Lalo, a mí me gustó mucho el pambazo, me gustó mucho el guarache y me gustó mucho el guisado de rajas con bistec. Para mí fue como el guisado número 1, number 1. Creo que ese guisado está bastante chido, liro. Se me hace que no voy a comer en todo el día porque sí estoy bastante lleno, ¿eh? Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Y recuerden, si me quieren recomendar un lugar, aquí abajo en los comentarios, en las redes sociales. Sean muy felices y disfruten las cosas maravillosas que tenemos aquí en México. Coman mucho, viajen mucho. Nos vemos. Oigan, lo que sí es una realidad es que es demasiado, o sea, es mucho, mucho, mucho. Yo también les digo, si van a comprar la gordita, vengan 2 personas, o sea, neta, o hasta 3 personas y sin bronca alguna van a poder consumir otro. Porque si no, sí necesitan ayuda para venir a este lugar, ¿eh? Ayuda, pidan ayuda. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La Ruta de la Garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar, pero descubrí que no sabía de alguno.